días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días, profe. Bien, gracias. Bien, gracias, muchachos. Aquí ya trabajando desde tempranito. Víctor, buenos días. Buenos días, profesora, presente. Carolina también ya anda por aquí. Buenos días. Buenos días, profesor. María Rosa, buenos días. Presente, buenos días. María, buenos días. Buenos días, Fernanda no está. Paula no está. Denise, buenos días. Buenos días. Buenos días, Luis Antonio. Profesora, presente. Paola, buenos días. Alan, buenos días. Maestra, buenos días. Arely, buenos días. Jesús, buenos días. Maestra, buenos días. Brenda, buenos días. Buenos días, profesor. Valeria no está. Sí, aquí estoy. Buenos días, Valeria. Buenos días. Ya te vi, sí, buenos días. Buenos días. Ana Karen no está, ¿verdad? Profesor, aquí estoy. ¿También? Sí. Buenos días. Háblame, Ana Karen. Aquí estoy. ¿No me escuchas? Ya, ahora sí, ya. Sí te oigo, pero no te veía. Pamela no está. Brandon no está. Verónica. Ya estoy, buenos días. ¿Vas llegando, Brandon, o no te había visto yo? Ya tiene rato. Ay, qué barbaridad. Estoy ando muy, no veo bien hoy. Brandon, buenos días. Verónica, buenos días. Buenos días, profesora. Edith, buenos días. Buenos días, profesora. Nancy, buenos días. Buenos días, profesora. Priscila, buenos días. Ella sí no ha llegado, ¿verdad? Lisbeth, buenos días. Buenos días, profesora. Dayan, buenos días. Buenos días, profesora. Diana, buenos días. Buenos días, profesora. Giovanna, buenos días. Buenos días, profesora presente. Buenos días. Iván ya llegó, buenos días. Buenos días. Fernanda me dijo que no venía, Pablo no ha llegado. Pamela tampoco ha llegado y Priscila tampoco ha llegado, ¿verdad? Nada me faltó. Bueno, ok. Entonces, continuamos el día de... Ay, Pablo, ¿ya ves? Buenos días, Pablo. Perdón. Ok, entonces falta Pamela y Priscila. Ok, bueno, entonces continuamos con la parte de metodología de marco lógico y de hecho hoy vamos a ver lo que corresponde a la creación de la matriz de marco lógico, que es esta herramienta que nos va a servir justamente para llevar el control de la implementación de nuestra alternativa de solución. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, profesora. Sí. Ok. Ya se las pongo en grande para que la vean bien. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver la matriz de marco lógico, que justamente es de la tabla, en realidad, que nos va a presentar los datos resumidos de todo de los aspectos importantes, de los aspectos claves que nosotros hemos agregado como parte de nuestro diseño, de nuestra problemática y de nuestras alternativas de solución. Y como habíamos visto, a través de cada uno de estos identificados, bueno, de estos elementos que nos permiten desarrollar nuestro diseño de alternativa de solución, nosotros vamos a presentar en nuestro marco, en nuestra matriz de marco lógico, 4 elementos importantes que tienen que ver con el resumen narrativo, en donde nosotros vamos a especificar el fin, los propósitos,
los componentes y las acciones, los indicadores, que son justamente estos elementos a través de los cuales nosotros vamos a cumplir nuestros objetivos, nuestros resultados específicos a alcanzar, los medios de verificación a través del cual nosotros vamos a controlar que se cumplen estos resultados o estos indicadores, y los supuestos, en dado caso de que los haya, si hay factores externos que implican riesgo o algunos elementos que generan incertidumbre en el desarrollo de nuestro proyecto. Y además, esta matriz de marco lógico, como les decía, va a presentar, además de estos componentes como títulos de nuestras columnas, vamos a, como títulos de los objetivos, indicadores y medios de verificación, vamos a incluir como parte de nuestra matriz de marco lógico los elementos que les mencionaba yo, que son la estructura a través de la cual nosotros vamos a llevar a cabo nuestro control de nuestro proyecto. A través del fin, que justamente es lo que nosotros esperamos que cumplir y que haga un cambio de manera significativa en el proyecto que nosotros estamos planteando. El propósito logrado cuando el proyecto se haya ejecutado, los componentes o resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto y las actividades que se requieren para poder producir estos componentes o resultados. Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de estos componentes. Este sería, digamos, un resumen en términos de la estructura que debe de tener, pero que van a ver al final de la clase en los ejemplos que les muestro, cómo quedan pues tablas mucho más grandes, en donde nosotros tenemos nuestro resumen narrativo, que son estos componentes de fin, propósitos, componentes de actividades que de alguna manera se van a ver reflejados o vamos a nosotros obtener a partir de nuestros árboles que hemos estado haciendo, los indicadores, perdón, los medios de verificación y los supuestos. Entonces, para cada uno de estos elementos, nosotros vamos a tener que generar estas columnas que nos van a ir indicando que va a ser, digamos, como una columna vertebral a partir de la cual nosotros vamos a ir haciendo, planteando nuestro diseño de solución de problema, nuestro proyecto como tal, y además va a ser una herramienta para poder ir controlando cada uno de estos pasos que nosotros estamos planteando como parte de nuestro proyecto se lleven a cabo. Entonces, primero tenemos que empezar por el resumen narrativo de objetivos y actividades, que sería la columna de este resumen de matriz de marco lógico, en donde se van a sintetizar las actividades del proyecto, los productos que se van a entregar y los resultados de corto, mediano y largo plazo que se espera lograr en la población objetivo. Estos, dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto y que tanto sea un proyecto corto, mediano o largo plazo, entonces nosotros tenemos que hacer esta diferenciación entre la presentación de los resultados a corto, mediano y largo plazo. Evidentemente, si nosotros hacemos un proyecto de mediano plazo, pues tendremos que presentar resultados solo de corto y mediano plazo. Y si hacemos un proyecto de corto plazo, pues simplemente será un solo resultado el que nosotros vamos a entregar. Este resumen narrativo que nosotros vamos a ir poniendo para establecer cada una de las actividades de nuestro proyecto, pues tiene que ser detallado de tal manera de que nosotros podamos precisar específicamente cada uno de los componentes de nuestro proyecto y podamos también indicar los insumos que se requieren y los resultados que nosotros vamos a plantear a través de estos elementos que van a formar parte de nuestro resumen narrativo de actividades. En esta relación, nosotros tenemos que colocar, evidentemente, los objetivos de nuestra matriz de marco lógico y, en especial de ello, vamos a tener cuidado con los componentes que nosotros vamos a poner como propósito de nuestros proyectos. La definición del propósito del proyecto se debe hacer en términos de hipotéticos porque de alguna manera es como lo que nosotros queremos llevar a cabo como parte de nuestro proyecto como tal, es nuestro resultado esperado y de alguna manera se dice que de acuerdo a este enfoque de marco lógico, el propósito de nuestro proyecto va a ser la hipótesis central del mismo. Es decir, aquello con lo cual nosotros pretendemos que a través de ejecutar esa hipótesis vamos a obtener un resultado para resolver nuestra problemática.
Hasta aquí, si tienen alguna duda o algo, me preguntan, por favor, me paran. Entonces, si se fijan aquí, les puse un cuadrito en donde aparece su matriz de marco lógico asociado con nuestro árbol de problemas que nosotros ya habíamos concluido en la clase pasada, en donde nosotros tenemos justamente, como habíamos puesto en el ejemplo de los accidentes en una intersección, que nuestro propósito o nuestro problema a resolver era disminuir la tasa de accidentes de intersección, de hecho, bajar la tasa de accidentes, y por lo tanto, entonces, ese va a ser nuestro propósito, a través, para cumplir con un fin que tiene que ver con disminuir la baja mortalidad, tener menor número de heridos, tener menor daños de propiedad, que haya una mayor satisfacción con la autoridad, que entonces eso va a corresponder al fin o a la fila de fin de nuestra matriz. Los componentes tienen que ver aquello con lo que nosotros vamos a resolver justamente nuestra problemática y lograr una disminución de baja de mortalidad, de disminuir nuestros números de heridos, menor daños propiedades. Eso lo vamos a hacer a través de los efectos que tenemos con respecto a nuestro propósito. Como habíamos platicado la clase pasada, habíamos propuesto que se hiciera una campaña, por ejemplo, de capacitación o de educación, poner señalización y tener una buena visibilidad. Y eso lo hacemos a través de ciertas actividades. Esos van a ser entonces nuestros componentes que irían en la parte de esta fila. Y finalmente las actividades son lo que nosotros vamos a hacer para generar un efecto que reduzca la tasa de accidentes de intersección. Para ello vamos, en el caso de la campaña de capacitación, pues diseñar un plan y logística para esta campaña de capacitación de los conductores, un diseño, plan y logística para una campaña de educación de los conductores y de los peatones, instalar un disco de pare para que haya una señalización y, por ejemplo, prohibir el estacionamiento para tener una buena visibilidad. De los comentarios que hicimos la clase pasada, hice yo este arbolito para que ustedes vean cómo a partir del árbol van ustedes a reproducir de alguna manera el resumen narrativo de su matriz de marco lógico. Los objetivos de la intervención se redactan justamente a nivel de fin, propósito y componentes, justamente como a partir de nuestro árbol, y además se precisan las actividades del proyecto. Los puntos claves, digamos, a la hora de hacer este desarrollo de esta propuesta de matriz es que hay que justamente separar las causas de los efectos para evitar formular objetivos con múltiples propósitos y que hay que tratar de hacer frases sencillas y breves que justamente nos permitan redactar los objetivos de manera clara y de manera específica y agregar también el formato de presentación de resultados que nos va a permitir llevar a cabo nuestro proyecto a través de esta matriz de marco lógico. El fin, que es el primer componente o la primera fila que nosotros vamos a tener en nuestro resumen narrativo, pues justamente tiene que ver con la descripción de la solución a los problemas del nivel superior e importancia nacional, si es que es un proyecto de esa envergadura, o la solución del problema de mediano o de corto plazo que nosotros queramos o que estemos revisando a través de esta herramienta. El fin, entonces, representa el objetivo del desarrollo que generalmente obedece a un nivel estratégico, a políticas de desarrollo, a políticas que estén involucradas, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, a un contexto en el cual nosotros vamos a llevar a cabo nuestro proyecto y que de alguna manera nos va a permitir o en el cual nosotros tenemos que describir el impacto a largo plazo de lo que se espera a través de este proyecto, es decir, con qué va a contribuir este proyecto. Se deben enfatizar dos cosas acerca del fin. Si me ayudas a leer, María Rosa. Sí. Un narrativo de objetivos y actividades. Fin. Deben enfatizarse dos cosas acerca del fin. No implica que el proyecto en sí mismo será suficiente para lograr el fin. Es suficiente que el proyecto contribuya de manera significativa al logro del fin. La definición del fin no implica que se logrará poco después de que el proyecto esté en funcionamiento. Es un fin a largo plazo, al cual contribuirá a la operación del proyecto. Diversos proyectos o medidas pueden contribuir a la solución de problemas que han sido identificados, pero es improbable que un proyecto en sí mismo resuelva el problema o problemas.
¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que nosotros en algunos, dependiendo de la complejidad del proyecto que nosotros estemos analizando y proponiendo, pues en algunos casos este va a contribuir a una problemática, pero si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, pues entonces va a contribuir a el desarrollo de una nación, pero no va a resolver la problemática del desarrollo de una nación como tal. Puede ser que nosotros, por ejemplo, estemos trabajando en el área de movilidad de la Secretaría de Movilidad del Distrito de la Ciudad de México, ya no el Distrito Federal de la Ciudad de México, y entonces lo que vamos a tener van a ser varios proyectos que van a tener el mismo fin y por lo tanto la elaboración o la realización de esos 5, 10, 15, 20 proyectos en conjunto puedan cumplir con el fin y puedan contribuir justamente, como aparece ahí, de manera significativa al logro del fin en conjunto, pero un solo proyecto como tal sería, digamos, muy ambicioso que a través del mismo pudiéramos lograr ese fin común. Si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, la metodología para la planeación de una empresa, probablemente el fin pues sí pueda ser único y el proyecto pueda cumplir con ese fin de manera total o totalitaria. En este caso, cuando estamos pensando en proyectos a nivel nacional, pues tenemos que tener claro que, bueno, por más ambicioso que sea nuestro proyecto, no va a ser el único elemento que contribuya a el fin que va a ser un fin de bienestar general, digamos, o de bienestar nacional como tal. El propósito, si me ayudas a leer Profesor, ¿quiere repetir quién? Es que creo que escuché mi nombre, pero se me cortó. Alan, pero creo que no está. Así Yo que, sí, se sí, escuchó medio ok. cortado, no escuché. Perdón, Alan. Si se corta, avísenme para que yo les repita lo último que diga, ¿eh? Sí, maestra, gracias. Dice, el propósito describe el efecto directo, o sea, cambios de comportamiento o resultado esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debería ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los componentes. El título del proyecto debe surgir directamente de la definición de propósito. La matriz de marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un propósito. Y la razón de ello es claridad. Si existe más de un propósito, hay ambigüedad. Si hay más de un propósito, puede surgir una situación de trueque en el cual el proyecto se aproxima más a un objetivo al costo de alejarse de otro. En tal situación, el ejecutor puede escoger perseguir el propósito que percibe como el de mayor importancia o el más fácil de lograr o el menos costoso. Esto, sin embargo, puede no ser el que otros involucrados conciban como el más importante. Entonces, si nosotros observamos el árbol que habíamos propuesto para resolver la problemática de los accidentes en una intersección, pues ese recuadro verde que pusimos como propósito es único. Es decir, nosotros a través de ese proyecto no vamos a pretender, por ejemplo, pues que podríamos incluir, vamos a contribuir, digamos, a mejorar la cultura de tránsito, por ejemplo, de la población, a mejorar la cultura de movilidad de los peatones, porque digamos que estaríamos desde una secretaría que esa es su razón de ser, pero en particular lo que nosotros queremos resolver es la disminución de tasa de accidentes en esa intersección. Si bien contribuimos a otras tareas, como sería, por ejemplo, esta parte de la educación vial y la educación del peatón, en nuestro caso ese no es lo que nosotros queremos resolver y por lo tanto solo dejamos como propósito la disminución de tasas de accidente. ¿Para qué? Justamente para lo que menciona allí en la diapositiva, que no haya ambigüedad, que no haya confusión, que el que está encargado, digamos, del área de mejorar la cultura vial no crea que ese es su proyecto, digamos, y que eso es lo que a él le va a interesar, y a los que quieren resolver el problema de los accidentes entren en competencia con los que están en las campañas, por ejemplo, de movilidad o de tránsito o de reglamento, por ejemplo, por decir algunos ejemplos. Entonces, eso debe de quedar claro, tener un solo propósito
que puede ser un propósito ambicioso, que puede ser pero es un propósito también acotado, es un propósito especificado y claro, de tal manera que para poder llevar a cabo, implementar este proyecto, sea claro sobre qué es lo que nosotros queremos resolver. Y como les digo, dependiendo del proyecto, si es de corto, mediano, largo plazo, si es un proyecto público, si es un proyecto privado, pues tendremos el fin, digamos, o el propósito más bien, será de corto, mediano, largo alcance, será más ambicioso o será menos ambicioso. Y dado que es una hipótesis, el propósito, es importante reconocer que el logro del propósito del proyecto de alguna manera está fuera del control de la gerencia del proyecto o del ejecutor. De alguna manera está establecido, pero lo que a nosotros como gerentes, como administradores de ese proyecto, nos va a importar es producir los componentes, que a la larga lo que nosotros queremos es cumplir el propósito como tal, pero lo haremos a través justamente de los componentes y de las acciones en términos de obras físicas, técnicas, capacitación, campañas, planes de trabajo que nosotros establecemos para poder cumplir el propósito del proyecto. Es decir, de alguna manera el propósito es como esta idea que nosotros vamos a llevar a través de una serie de componentes y actividades que son los medios que nos vayan a llevar a cumplir el propósito. No vamos a llevar el propósito como tal de manera específica. No sé si queda claro. Después, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cumplir el propósito? Pues justo a través de los componentes. Y si me ayudas a leer, Valeria. Sí, los componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Cada uno de los componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el propósito y se debe suponer que si los componentes se producen adecuadamente, se logrará el propósito. La gerencia del proyecto es responsable de la producción de los componentes del proyecto. Los componentes son el contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse claramente. En la matriz de marco lógico, los componentes se definen como resultados, vale decir, como obras terminadas, estudios terminados, capacitación terminada, etc. Gracias, Valeria. Vamos, digamos, de lo general a lo particular. Y en lo particular, justamente los componentes son aquellos medios a través de los cuales nosotros vamos a cumplir con ciertos resultados para llegar a nuestro propósito específico de nuestro proyecto. Y como dice allí, pues como son justamente los medios a partir de los cuales vamos a obtener los resultados, pues son justamente elementos que nosotros podemos de alguna manera medir, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces serían obras terminadas, estudios terminados, capacitación terminada, campaña ya publicitada, es decir, aquello que nosotros a través de los cuales vamos a cumplir nuestro propósito y que también además justamente vamos a poder medir. Y a través del presupuesto que vamos a tener con nuestro proyecto, pues vamos a cumplir justamente estos resultados. Y justamente los componentes se van a llevar a cabo a través de ciertas actividades que implican, como les decía, la utilización de los recursos presupuestados. Y por lo tanto, esto, digamos, es lo que va a ir a mayor, con más detalle posible. Es una lista justamente detallada del plan de ejecución y de orden cronológico y con un orden cronológico de inicio y de fin. Y es lo que nosotros vamos a poder medir en términos específicos a través de este detalle de acciones en tiempos y recursos para poder llevar el control del diseño del proyecto que nosotros estamos llevando a cabo. Hay una lógica vertical en el sentido de que vamos de lo general a lo particular y que de esa manera nosotros podemos ir vinculando y estableciendo las causas de arriba hacia abajo, empezando por desde las actividades, que sería lo más específico, hacia lo más general, que es justamente el fin. Y entonces a eso se le llama la lógica vertical de la matriz de marco lógico y de alguna manera nos permite ir vinculando un elemento con el que es más detallado con el inmediato superior. Y de alguna manera esta metodología del marco lógico
también ustedes lo pueden de alguna manera utilizar a la hora que desarrollen, por ejemplo, su proyecto terminal, porque también van a crear una estructura que les permita ir de lo particular a lo general para poder establecer su guía, digamos, de metodológica para llevar a cabo su proyecto de investigación. Y entonces pues, empezamos, como decimos, de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba. Lo más bajo son las actividades especificadas para cada componente, que son necesarias justamente para producir cada componente. El siguiente nivel son los componentes. Cada componente entonces necesita lograr un propósito de proyecto. No falta ninguno de los componentes necesarios para lograr el propósito del proyecto. Hay que especificar justamente todos aquellos que se requieran. Si se logra el propósito del proyecto, se va a contribuir al logro del fin. Se indica claramente el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Y finalmente, el fin, ahora sí que valga la redundancia, es una respuesta al problema más importante en el sector que nosotros estemos tratando. Ajá. O el fin, en el caso de una empresa privada, pues será el objetivo o la meta que se quiere llegar como organización. Y entonces empezamos justamente de arriba hacia abajo, empezando por las actividades, componentes, propósitos y nuestro fin. Para ello, entonces también necesitamos una serie de elementos que se conocen como indicadores. Entonces, ¿me ayudas a leer, por favor, Nancy? Sí, profesora. Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto. Los indicadores definen operacionalmente lo escrito en la columna de objetivos de la MML y aparecen a cada nivel de dicha matriz. También describen las metas del proyecto en cada nivel de los objetivos, fin, propósito o componentes esperados. De este modo se convierten en el punto de referencia y carta de navegación para guiar las actividades de gestión, monitoreo y evaluación del proyecto. Los indicadores bien formulados aseguran una buena gestión del proyecto y permiten que los gerentes del proyecto decidan si serán necesarios componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr el propósito del proyecto. Asimismo, al finalizar la intervención, se conocerá si se logró el impacto y los efectos esperados sobre los beneficiarios. Así es. Si ustedes se acordarán de la materia de gestión de proyectos, pues de alguna manera a través de las herramientas para poder llevar en la gestión de sus proyectos, tienen una serie de indicadores que justamente nos van a permitir establecer el fin, el propósito y a través de qué componentes nosotros vamos a cubrir a lograr esa serie de tareas que están establecidas dentro de nuestro diseño de proyecto. Y estos indicadores entonces de alguna manera tienen que ser resultados que me permitan medirlos y que me permitan, como aparece allí en la diapositiva, establecer cuál es el camino que yo debo de seguir, cuál es esa carta de navegación para llevar el control del que se esté llevando a cabo justamente el proyecto que yo estoy estableciendo para cubrir el fin que yo quiero. De tal manera que esta guía, esta carta de navegación me va especificando a lo largo del tiempo si voy cumpliendo con cada uno de los componentes establecidos a través de las actividades realizadas y si no es así, ¿por qué razón? Si porque faltó dinero, si porque se atrasó en la elaboración de esa tarea, si porque faltaron trabajadores, porque hubo algún conflicto, por ejemplo, que se tenga que resolver y de qué manera nosotros podemos retomar justamente el proyecto para cumplir con los fines al terminarlos. Generalmente un resultado se puede medir justamente a través de varios indicadores. Sin embargo, a través de la propuesta de marco lógico se va a especificar la cantidad mínima necesaria para concluir si se alcanzó o no el objetivo que se evalúa. Los indicadores entonces deben de medir justamente este cambio que se va a atribuir al proyecto para, a través de un costo razonable, poder cumplir y a través de los medios que nosotros tengamos, poder cumplir con el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los indicadores que nosotros determinemos y que se establezcan,
yo debo de hacer un análisis previo para especificar qué indicadores son los que yo voy a utilizar para poder cumplir con mi proyecto y llegar al fin del propósito del mismo. Y esto quiere decir que a través de diferentes técnicas de lo que hemos visto, por ejemplo, de los diferentes métodos para poder establecer o elegir una alternativa de solución, yo debo de buscar aquella que me implique un costo mínimo, aquella que me implique un tiempo mínimo, aquella que me permita obtener la solución que yo quiera. Y entonces voy a utilizar también una serie de todas las metodologías que ustedes han visto en análisis de decisiones y en esta materia para poder generar el indicador que le cueste menos en términos de recursos, en términos de tiempo y que cumpla además con el objetivo de establecido en ese proyecto. Entonces, a través de este marco lógico se va a ver reflejado todo el trabajo de análisis que nosotros requerimos para poder establecer cuál es el mejor indicador y cuál es el menos costoso también. Estos indicadores entonces también van a depender o serán diferentes dependiendo de la fila que yo esté elaborando en mi matriz de marco lógico. Necesito indicadores de fin y de propósito, necesito indicadores de componentes y necesito indicadores de actividades. Entonces, si me ayudas con estos indicadores de fin y de propósito, Diana. Sí, indicadores de fin y de propósito. Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en 3 dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, la matriz de marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir que el propósito se ha logrado. Los indicadores deben medir el intercambio que puede atribuirse, el cambio que puede atribuirse al proyecto y deben obtenerse a costo razonable, preferiblemente de las fuentes de datos existentes. Los mejores indicadores contribuyen a asegurar una buena gestión del proyecto y permiten que los gerentes de proyecto decidan si serán necesarios componentes adicionales o correcciones de rumbo para lograr el propósito del proyecto. Es decir, que estos elementos de indicadores pues son los medios a través del cual nosotros vamos a obtener los fines y los propósitos. Por eso es que son tan importantes diseñarlos de la manera más adecuada, de tal manera que representen justamente aquello a través del cual nosotros vamos a lograr nuestro propósito y nuestro fin. Si continúas con los indicadores de fin y de propósito, Víctor, por favor. Claro, profesora. Bueno, indicadores de fin y de propósito. En algunos proyectos, como los de sectores sociales, puede ser difícil encontrar indicadores mensurables. A veces es necesario utilizar indicadores indirectos. Sin embargo, la disponibilidad de indicadores mensurables obviamente no debe determinar el diseño del proyecto. Es mejor tener una medida bruta del concepto adecuado que una medida perfecta del concepto erróneo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que muchas veces hay ciertos indicadores que me van a, primero que nada yo debo de establecer aquellos que yo pueda medir. ¿Por qué es importante medirlos? Porque eso me va a permitir determinar si cumplí o no con el propósito y con el fin de mi proyecto. En algunos casos, pues hay medidas que yo fácilmente puedo medir en cantidades, como por ejemplo, número de señales que yo ponga en una intersección, como por ejemplo, número de topes que yo ponga, número de semáforos. Es decir, yo con esos indicadores puedo saber si efectivamente cumplí con las actividades que estaban señalizadas para poder establecer, cumplir mi propósito de que haya una baja de accidentes en una intersección. Pero va a haber otros que son que no pueda yo medir exactamente. Por ejemplo, ¿qué tanto las personas les llegó el mensaje de mi campaña para una mejor, para que manejen con más cuidado? ¿Qué tanto impactó mi campaña en cuanto a los peatones para que no se crucen a la mitad del camino? Allí lo puedo medir en términos de, bueno, pues la cantidad de peatones que no se atravesaran a la hora de cruzar, que yo tenga un contador y que no se cruzaron a mitad de la calle.
o de alguna otra manera puede ser a través de el índice de reducción de tasas de accidentes en esa intersección. Entonces, puede ser, ese índice de reducción podría estar asociado con que la campaña tuvo un efecto positivo con los peatones. De esta manera, digamos, puedo de alguna forma medir, aunque no sea el mejor indicador para determinar qué tanto impactó mi campaña. Entonces, a eso se refiere a que pueda mejor de alguna manera medirlo y que tenga un impacto indirecto, a que trate de buscar la medida perfecta de cómo no se atraviesan los peatones a mitad de la calle, por ejemplo. Entonces, por eso es que son tan importantes los indicadores, porque de alguna manera van a ser nuestra guía para poder determinar si cumplimos al final del proyecto con nuestro propósito y con nuestro fin. También requiero indicadores de componentes e indicadores de actividades. Y si me ayudas a leerlo, Maite. Sí, profesora. Indicadores de los componentes. Los indicadores de los componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar cantidad, calidad y tiempo. Indicadores de actividades. Para cada una de las actividades que se necesitan para lograr un componente se deben obtener indicadores. Tal vez el indicador más importante para cada una de las actividades es el presupuesto del proyecto. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un componente. Quiere decir que en el caso de los componentes, pues son justamente la breve descripción que nosotros vamos a hacer en términos de aquello que se quiere, el resultado que nosotros queremos medir como tal. Y por lo tanto, entonces, estos componentes se van a establecer indicadores de cantidad, calidad y tiempo que me permitan establecer si se va cumpliendo o no, o se va avanzando o no este proyecto. Y las actividades, pues, están relacionadas justamente con cada uno de estos componentes. Me pregunta Brandon, me dice, en la clase anterior teníamos dos tipos de alternativas, las complementarias y las excluyentes. Las excluyentes por lo regular tendrían medidas e indicadores contables o estas varían. Tanto las excluyentes como las complementarias deben de tener medidas o indicadores que pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. No por ser excluyentes o no por ser complementarias, no las vamos a poder medir. Lo que nos permiten estas alternativas son qué acciones vamos a llevar a cabo para poder cubrir cada uno de estos componentes. Y las acciones, pues, si son complementarias, pues entonces voy a utilizar dos o tres que me permitan cubrir, dos o tres actividades que me permitan cubrir un componente. Y si son excluyentes, pues ya sé que tendré que tener dos componentes, por ejemplo, con sus propias actividades. Y de cada una de estas yo voy a establecer indicadores de cantidad, calidad y tiempo, y que pueden ser tanto cuantitativas o cualitativas, dependiendo de lo que yo quiera medir. No sé si quedó claro, Brando. Sí, profesora, gracias. De nada. Ok, entonces tengo indicadores de componentes, indicadores de actividades y de alguna manera, pues estos indicadores me permiten justamente, son muy importantes que yo los pueda de alguna manera evaluar porque son a través de los cuales yo voy a verificar si estoy cumpliendo o no con los componentes, los propósitos y los fines. Entonces, para poder saber qué tan buenos o qué tan malos son mis indicadores, pues entonces debo de cubrir o debo de verificar, digamos, que ciertas indicaciones, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el caso de los indicadores de propósito, estos debo de verificar que no sean un resumen de los componentes, sino una medida del resultado de tener los componentes en operación. Los indicadores de propósito se supone que deben de medir lo que es importante como parte de nuestro proyecto. Los indicadores que estén especificados en términos de calidad y todos los indicadores deben estar especificados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores para cada nivel de objetivos deben de ser diferentes a los indicadores de otros niveles para que me midan justamente pues elementos diferenciados.
y que el presupuesto sea suficiente para poder llevar a cabo las actividades identificadas. Normalmente cuando hacemos un proyecto, pues nos dan hacemos nosotros una propuesta de presupuesto y puede ser que nos den ese presupuesto o que no nos den ese presupuesto. Entonces, en términos de esos recursos económicos que nosotros tenemos, debemos ajustar nuestro proyecto con la intención de que se lleve a cabo y que tengamos recursos suficientes para poderlo terminar. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo primero que tenemos que construir es nuestra lista de indicadores, que sería la actividad 1. Y para ello, entonces, debemos elaborar esta lista de indicadores con lo más completa posible y con los recursos evidentemente disponibles para poder lograr los objetivos de la matriz de marco lógico del proyecto. Y cada indicador, entonces, yo debo de establecer para quién voy a llevar a cabo esa actividad, digamos, que es el grupo meta, cuánto dinero implica llevar a cabo esa actividad, y ese componente, ¿de qué tipo es? Es decir, ¿qué calidades? Puedo yo decir, si por ejemplo son en términos de campaña, si es una campaña de tipo que llegue a muchas personas o que ¿cómo se llama? Y que sea muy, ¿cómo le llaman? De rica, que no sea muy rica, es decir, que no tenga mucha información, o que sea una campaña que llegue a poca gente, pero que sea muy específica, que tenga mucha información muy rica, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo tengo que especificar justamente de qué tipo de indicador se trata. ¿Cuándo? Es decir, ¿en qué momento del proyecto se va a llevar a cabo? En la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera. Debe de estar terminado a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y específicamente en dónde se va a llevar a cabo. Entonces, si yo estoy estableciendo una serie de indicadores para el ejemplo de la baja de accidentes en una intersección, tengo que especificar para quién va a ser ese indicador. Para los conductores, para los peatones, cuándo debe de estar listo, si primero pongo el tope y después la señalización, o los pongo al mismo tiempo, o todo debe de estar terminado cuando ya se cubra en mi proyecto, de qué tipo va a ser, si va a ser, por ejemplo, un componente de tipo de infraestructura, como serían, por ejemplo, los topes, como serían las señalizaciones, o de educación en términos de una campaña para peatones y para conductores. ¿Cuándo? Es decir, en qué momento yo voy a establecer la campaña, si va a ser antes de que ponga la infraestructura física, o si va a ser después, o si va a ser antes y después, y dónde, por ejemplo, dónde voy a poner la infraestructura, que sería en la intersección de ese cruce, y la campaña sería en términos de esa población únicamente, o si sería solamente a nivel local, o a nivel de la delegación, o a nivel de toda la Ciudad de México, por ejemplo. Eso lo tengo que especificar para todos y cada uno de mis indicadores. Y entonces, si yo retomo la tabla de mi marco lógico que había, en donde nada más tenía mi resumen narrativo y mis indicadores, tengo que poner el fin, el propósito, los componentes y las actividades para cada uno de ellos a través de una serie de indicadores, y para cada indicador tengo que establecer la cantidad, la calidad, el tiempo, el lugar y el grupo, digamos, al que se va a ver afectado. Yo voy a ir generando como diferentes tablas que me sirvan como antecedentes para concluir con mi matriz de marco lógico general o final, y estas que me sirvan como auxiliares para ir revisando todos aquellos componentes o todas aquellas consideraciones que yo debo de incluir a la hora de realizar, por ejemplo, mis indicadores. Es útil también realizar una última evaluación de cada uno de los indicadores seleccionados antes de dejarlos plasmados en nuestra matriz de marco lógico final, por decirlo de alguna manera. Y para ello, entonces, yo debo de verificar que cada uno de estos indicadores se dice que sean indicadores inteligentes. Y un indicador inteligente es el que cumple con 5 características: que sea específico, que sea medible, evidentemente que sea realizable, que sea pertinente, es decir, que vaya de la mano con aquello que yo estoy trabajando a lo largo de mi proyecto, y debe de estar enmarcado en el tiempo justamente para poder yo determinar en qué momento debo de haberlo cumplido o no.
Para ello se considera útil clasificar cada identificador según dos criterios. Uno, si es una medida cuantitativa o es una medida cualitativa. Aquí se los dije al revés, cualitativa y cuantitativa. Y si es un indicador directo, es decir, que hasta el final lo voy a tener, o si es intermedio, estará a mediados del proyecto o aproximadamente, o proxy se le llama. Entonces, de tal manera que yo pueda, para tanto las medidas cuantitativas o cualitativas, analizar en el tiempo del proyecto en qué medida yo voy a tener ese indicador. Si me ayudas con esta parte de los indicadores, Jesús. Sí, los indicadores utilizados para medir un objetivo pues pueden ser cualitativos o cuantitativos. La decisión de seleccionar un indicador cualitativo o cuantitativo depende de la naturaleza del objetivo que se evalúa. Por ejemplo, cuando se mide eficiencia, es más apropiado utilizar indicadores cuantitativos. En cambio, cuando se evalúa sostenibilidad, los indicadores cualitativos tienen mayores ventajas, debido a que permiten valorar la capacidad de adaptación de los beneficiarios a los cambios introducidos por intervención. En algunos casos, la combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos es necesaria. Por ejemplo, en el caso de la pobreza. Algunas evaluaciones han utilizado medidas cuantitativas como las líneas de pobreza y paralelamente han aplicado métodos cualitativos que capturan la percepción de los beneficiarios sobre su calidad de vida. Entonces, gracias, Jesús. Dependiendo de lo que yo quiera justamente del propósito de mi proyecto, pues yo voy a necesitar indicadores específicos que pueden ser cuantitativos y cualitativos. Normalmente los cualitativos pues son más difíciles de medir y por eso es que se utilizan menos, digamos, pero en otros casos justamente puedo combinar ambos, los cualitativos y los cuantitativos, para tener una idea mucho más cercana a la realidad del impacto que tuvo mi proyecto en la población en la cual se llevó a cabo. En términos de del tipo de indicador, si es cuantitativo o cualitativo, pero también tiene que verse en términos del tiempo. Y si me ayudas a leer esos, Ana Karen, para que no te quedes con las ganas. No, dice, por su parte, el logro de un objetivo puede ser observado a través de medidas directas o indirectas, perdón. Por ejemplo, si el objetivo es aumentar el ingreso de los beneficiarios, el indicador directo es el aumento de ingreso monetario mensual de las personas y el indicador sustituto proxy podría ser las mejoras en la calidad de la vivienda. Estas medidas sustitutas se utilizan cuando el costo, complejidad y oportunidad en la recolección de los datos impiden que se puedan medir directamente un resultado. También en la medición del logro de un objetivo se pueden utilizar indicadores intermedios o de avanzada. Estos miden pasos intermedios hacia el resultado esperado. Entonces, nosotros tenemos justamente, pues, dentro de los indicadores una variedad, una diversidad que nos va a permitir poder hacer la medida y el control y la implementación del proyecto, pues, de la mejor manera posible a través justamente de los indicadores que nosotros establezcamos. Entonces, también podemos, así como indicamos la cantidad, la calidad, el tiempo de los indicadores, también podemos nosotros revisar que estos indicadores, hacer una diferencia entre cuántos cuantitativos tengo, cuántos cualitativos, de qué características son, si son final, intermedio o indirecto o proxy, y para cada uno de los niveles, fin, propósito, componentes y actividades, y determinar, por ejemplo, si yo tengo muchos más cualitativos que cuantitativos, ver si valdría la pena tener como alguna otra medida más cuantitativa, o si nada más tengo cuantitativos y no cualitativos, ver si puedo tener un indicador que los pueda complementar, si me van a permitir en qué momento hacer estas medidas de los mismos para poder yo tener un seguimiento de mi proyecto o no, de tal manera de ir descartando aquellos indicadores que no son útiles para mi proyecto y
agregando aquellos indicadores que sí son útiles para mi proyecto. Y eso es justamente la parte que tiene que ver con todos los indicadores que yo tengo, cuáles voy a seleccionar, porque no puedo tener indefinida muchos indicadores, necesito tener más un solo indicador, y no tengo de alguna manera que tener aquellos que son los adecuados para mi proyecto. Entonces, si me ayudas a leer, Brandon, ¿no? La evaluación de unos indicadores debe ser contraproducente, además de costoso y exigente en la recolección de la información y en el análisis de los datos. Desde luego, una de las principales recomendaciones al construir la AML debe incluir el número posible de indicadores. Esto hace necesaria la definición de criterios para decidir si un indicador es adecuado o no, o realizar un conjunto de indicadores. Es decir, hay que hacer como una evaluación justamente de mis propios indicadores para poder determinar si son los suficientes, son los necesarios o hay que hacer. Y existe una calificación establecida por la Oficina de Evaluación del Programa de Estados Unidos que me permite tener una serie de criterios que me permiten determinar, evaluar mi indicador y entonces con eso ayudarme a decidir si es indicado o no, si lo selecciono o no lo selecciono. Entonces debe, y estas medidas pues son las medidas A, B, C, D, E, que yo voy a tener una tablita y voy a poner una palomita si cumplen con ese criterio o no, y de esta manera si todos tienen ese criterio, o si más bien cada indicador tiene todos esos criterios, lo selecciono y si no está así, entonces no lo selecciono. Entonces el sentido del indicador debe de ser claro, debo de contar con aquella información justamente disponible o que pueda yo recolectar fácilmente para poder incluir ese indicador. Debe de ser tangible y se puede observar, es decir, que si yo voy a utilizar un indicador como medidas de señales o señalización, pues yo los debo de poder visualizar y poder indicar si tengo 1, 2 o 3 medidas señales o no. De la tarea de recolectar datos está al alcance de la dirección del proyecto y no requiere expertos para su análisis, es decir, que yo pueda recolectar la información fácilmente. Si no, voy a tener que utilizar recursos justamente para poder recolectar esa información. Y el indicador es bastante representativo para el conjunto de resultados esperados. Un criterio adicional que debe ser evaluado es que los indicadores sean independientes, es decir, que no existe una relación causa-efecto entre el indicador y el objetivo que se va a evaluar, porque si no, pues entonces primero tendría que tener un indicador antes de poder medir el siguiente indicador. Entonces deben de ser justamente independientes o excluyentes, como decíamos, para que no tenga yo que esperar a medir uno para medir el siguiente. Tengo que también establecer resultados intermedios. Si me ayudas a leer esa diapositiva, por favor, Dayane. Sí, profesora. Actividad 4. Establecer resultados intermedios. Hasta ahora los indicadores reflejan metas finales, es decir, una vez terminada una actividad o la finalización del proyecto. Sin embargo, es útil precisar el logro de resultados parciales a lo largo de la operación del proyecto e incluso después de su finalización. Este último, el caso de los resultados esperados de mediano y largo plazo. Esta información es importante para la evaluación y monitoreo del proyecto, dependiendo de la definición del indicador y el nivel de objetivo que se está evaluando. Los resultados intermedios se pueden monitorear mensual, semestral o anualmente. Generalmente los avances en los indicadores a nivel de actividades y componentes se observan en intervalos de menos de un año. Por su parte, los indicadores a nivel de propósito y fin se monitorean anualmente o en lapsos mayores. Es decir, los resultados intermedios me permiten de alguna manera ir llevando el seguimiento del proyecto para su propia gestión. Y al final del mismo, pues entonces serán medidos aquellos indicadores de propósito y fin, que son los de más largo aliento, digamos. Son los que me permiten al final del proyecto poder establecer si se cumplió el
propósito y el fin. Aquí también puedo entonces tener mi tabla de fin, propósitos y componentes con mis indicadores y con los resultados parciales para poder hacer un seguimiento. Entonces, ¿dudas hasta aquí o preguntas? ¿No? Entonces, estos son, digamos, como los lineamientos que nosotros tenemos que seguir para armar nuestra matriz de marco lógico y establecer nuestros indicadores. Pero para que se vea, ahora sí, en lápiz y papel lo que en realidad tendríamos que poner, les traigo este ejemplo. Entonces, primero tengo que tener mi resumen narrativo, como decían las diapositivas, en donde yo establezco el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Entonces, si se fijan, el fin y los componentes son pequeños, o la lista es pequeña, a diferencia de, por ejemplo, todas las actividades que yo voy a realizar para cumplir con mis componentes, mi propósito y mi fin. Mi propósito, como decíamos, pues tiene que ser uno solo. Entonces, mi propósito es mejorar las condiciones habitacionales en las Margaritas con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de las Margaritas y disminuir el riesgo sanitario en las Margaritas. Decíamos que se hacía de arriba hacia abajo, es decir, yo voy a hacer todas esas actividades de adquirir terreno, realizar obras previas, realizar construcción, instalación de alcantarillado, pavimentación, todo lo que yo requiero en términos de la infraestructura, de llevar a cabo las infraestructuras para cumplir con dos componentes. Uno, construir viviendas unifamiliares construidas y entregadas a población objetivo del proyecto. Y tengo otro componente que tiene que ver con una campaña de información, capacitación y sensibilización que se va a ejecutar de manera paralela con la construcción de estas viviendas. Entonces, para poder hacer las viviendas necesito una serie de actividades que tienen que ver de construcción como tal, de obra, que tiene que ver con primero tener el terreno, al realizar una obra de construcción, la instalación de alcantarillado, de pavimentación, de electrificación, de agua potable, todo lo que tiene que ver con actividades de administrativas, digamos, operativas de las mismas, como son gastos de honorarios, fiscalización, controles administrativos, procesos de contratación, por ejemplo, permisos, y realizar las instalaciones domiciliarias y obras de terminación y complementarias. Y finalmente, espérenme tantito porque aquí ya no veo. No se escucha, profesora. Tienes el micrófono apagado. ¿Ya me oyen? Ya. Por mover esto, le cambié al otro. Espérenme tantito. Aquí está. Perdón, les decía que las actividades A2.1 y A2.2 están asociados con el componente 2, que es la campaña de información, capacitación y sensibilización. Estos componentes los vamos a realizar con estas dos actividades que están involucradas con la parte de la campaña, y las actividades 1 tienen que ver con el componente 1. Y de esa manera concluyo, digamos, o presento este resumen narrativo. Después, entonces, ya empiezo a agregar la parte de los indicadores y empiezo con el último nivel, que es el fin, que habíamos dicho que para poder que la construcción de una zona habitacional para las Margaritas tiene dos fines: contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias y disminuir el riesgo sanitario en las Margaritas. Para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias, pues se va a hacer un proyecto en el barrio de los Andes para mejorar los niveles de violencia intrafamiliar en un 20%. Se va a este proyecto de barrio de los Andes, también va a mejorar el nivel de seguridad ciudadana en un 30% y también va a disminuir los índices de alcoholismo y drogadicción en un 5%. Esto es para mejorar las condiciones de vida de las familias. Y para mejorar el riesgo sanitario, pues se va a disminuir los niveles de hacinamiento en un 20% y los niveles de promiscuidad en un 15%. Si se fijan, como aquí ya tengo indicadores, ya tengo una medida en lo cual son estos índices, yo los quiero reducir.
El fin, evidentemente, tiene final que tiene que ser pues, que los índices de violencia efectivamente fueron menores en un 20% con respecto al índice antes de comenzar el proyecto. Y la actividad final, al año 2, que es el tiempo en el que yo voy a llevar a cabo mi proyecto, pues voy a cumplir justamente con este índice que tiene que ver con la meta final. En el caso de mejorar los índices de seguridad, en un 30%, pues es también que yo quiero disminuir en un 30% el índice de seguridad en ese barrio, tanto como meta final, y será también el índice que yo quiero llegar al resultado parcial. Si yo quisiera ser muy específica y quisiera ver como un comportamiento en el tiempo de cómo va avanzando este proyecto, pues podría tener aquí una medida intermedia. El problema es que como aquí estoy haciendo, o bueno, la característica de este ejemplo es que como estoy haciendo yo una zona habitacional, no tiene caso que yo mida algo a la mitad en el año 1, porque a la mitad del año 1 no voy a tener lista esta zona habitacional y por lo tanto las familias no se habrán mudado a esta zona habitacional y por lo tanto no puedo ver el impacto de estos diferentes índices hasta el final de mi proyecto, que será ya en el año número 2. Después tengo el siguiente nivel, que tendría que ser el del propósito. Decíamos que nuestro propósito único es tener mejores condiciones habitacionales en Las Margaritas. Y para ello tengo 5 propósitos. Las condiciones, el indicador va a ser que las condiciones de hacinamiento de 68 familias en la unidad Las Margaritas habrán disminuido. Al finalizar el proyecto, pasando de 4 personas por habitación a 2 personas por habitación. Y mi meta final es 68 familias beneficiarias, que también va a ser parte del resultado que yo voy a ver en el año 2, porque en ese momento yo ya voy a tener mi unidad habitacional y el impacto será en estas. Tengo especificadas a 46 mujeres que se van a ver beneficiadas como parte de mi meta final y como al final del año 2. Si hay problemas con mi... ¿Sí se está oyendo bien? Se trabó un poquito. Ajá. Cuando preguntó justo si se escuchaba bien, ahí. No se escucha, profesora. Ya no se escucha, maestra. Creo que ya salió, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, todavía está aquí su recuadro, pero como que creo que está intentando regresar. Me parece que es su conexión. Ya está regresando. Nada más el micrófono. Ok, me regresó y me regresó el micrófono. Me sacó el programa de Zoom. Sí. Perdón. Ok. Sí, le vi las intenciones, por eso empecé a preguntar. Ok. Me avisan, ¿eh? Si dejan de oír algo. O me dejan de ver. O desaparezco del mapa. Ok, entonces les decía que al final del proyecto se van a ver beneficiadas 46 mujeres y que por lo tanto esta meta final corresponde también al año 2 porque hasta que no esté la unidad habitacional no voy a tener yo ese beneficio para estas 46 mujeres. Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas beneficiadas promocionan el proyecto y el modelo desarrollado en diferentes actividades comunitarias y yo sé que el impacto va a ser de este 80%, representan 200 personas beneficiadas.
Dice, al final del proyecto, el barrio de Los Andes ha mejorado el ordenamiento y mantenimiento de los asentamientos habitacionales para 68 familias de escasos recursos económicos en concordancia con normas ambientales, sanitarias y arquitectónicas vigentes. Y entonces el resultado que yo lo voy a medir es justamente un asentamiento con 68 familias beneficiadas. Luego, una vez recibidas las viviendas por cada familia, estas realizan los pagos mínimos respectivos de cuota de vivienda, 1% del valor total, y por el acceso a los servicios públicos básicos. Y el aporte de cada una de estas familias del proyecto corresponde a 2.69 unidades familiares por año. Y al finalizar el proyecto, el 100% de las obras públicas construidas y equipadas se encuentran en buen estado de funcionamiento, en concordancia con el plan de mantenimiento establecido. Y allí que yo tengo que, lo voy a medir a través del 100% de entregado, digamos, de la obra y en buen funcionamiento. Esto es para el año 1 y para el año 2. Este 100% quiere decir de lo que yo haya planeado justamente para entregar en el año número 1. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? No, profesora. Ok. Y después del propósito, lo siguiente que debo incluir es mis componentes. El componente número 1, que tiene que ver con la parte de la infraestructura que habíamos comentado, de las viviendas unifamiliares, y el componente 2, que tiene que ver con la campaña de información. Los indicadores entonces serán, bueno, pues para el componente 1, 68 conexiones domiciliares de servicios públicos en concordancia con las normas vigentes, que eso lo voy a ver ya en el momento del primer año, ya tengo que tener las 68 conexiones. Dice, al finalizar el proyecto, 68 familias reciben títulos de propiedad de su respectiva vivienda por parte del municipio. Eso es algo que sí pueden dar en el primer año porque es cuando el terreno, a partir de donde en donde yo voy a construir, y eso sí lo puedo tener en el primer año. Al finalizar el proyecto, cada familia beneficiaria de vivienda cuenta con 92 metros cuadrados de terreno, lo que significa un incremento de 37 metros cuadrados. Como ya tengo el terreno y ya les di su título, digamos, o su acta, pues entonces aquí ya debo de tener este indicador en la medida de ampliación de 37 metros cuadrados que voy a ver también al final del primer año. Y ya se va a tener la planeación de la unidad habitacional con las calles y pasajes construidos, a partir de los cuales se van a construir las 68 viviendas, y por lo tanto tendré 2.042 metros cuadrados de calles y pasajes ya al final del primer año. Y como parte de la campaña, o el componente de la campaña, yo voy a llevar a cabo durante los 2 años del proyecto, realizar 10 actividades de sensibilización, capacitación en temas relacionados con participación ciudadana, programas habitacionales, gubernamentales, ahorro de dinero, a través de 10 actividades de sensibilización, que 8 voy a llevar a cabo en el primer año y 2 en el último año o en el año 2. Y también durante los 2 años de proyecto se van a realizar al menos 5 eventos sociales comunitarios en áreas verdes de la unidad de Margarita. Esas 5 actividades de sensibilización van a ser 3 en el primer año y 2 en el siguiente año. Y para poder llevar a cabo esos componentes, necesito llevar a cabo una serie de actividades, que las actividades son lo que ahora sí yo de alguna manera puedo específicamente llevar a cabo para cada uno de estos componentes, y que evidentemente tienen que ver con todo el proceso de construcción. Aquí lo puse yo de manera resumida, pero evidentemente estas actividades pues pueden ser, sobre todo en una construcción como tal, pues mucho más detalladas. Aquí lo que hay que poner es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la instalación del alcantarillado, la pavimentación de calles, la instalación de electrificación, de agua potable, de actividades de pagos de honorarios, fiscalización, controles, permisos, adquisición de terreno, obras previas, obra de construcción, terminaciones, instalaciones domiciliarias y obras complementarias y recolección de los beneficiarios. Y estos indicadores tienen que ver con pesos y centavos de lo que implica el poder llevar a cabo cada una de estas actividades. La meta final, pues, es evidentemente gastarse todo ese dinero, y dependiendo del proceso del mismo,
pues cada uno de estos recursos yo veré si me los voy a gastar en el primer año o hasta el final del segundo año. Normalmente, como es una construcción, pues lo estoy gastando durante el lapso de la construcción como tal. Y también incluyo como parte de mis actividades, pues el diseño de la campaña y la ejecución de la campaña, de las 2 campañas que voy a hacer y el costo que implica cada una de estas. Entonces, hasta aquí, preguntas, comentarios. Evidentemente, para llegar a cada una de estas actividades y tener estos indicadores, pues implica todo un proceso de trabajo previo de poder evaluar, por ejemplo, cuál es la empresa constructora, decidir qué empresa constructora es la que yo voy a contratar para poder llevar a cabo estas viviendas, tal vez hacer un concurso de las mismas para ver cuál es el que me da una mejor, hacer una licitación y que concursen y ver cuál es el que me da el mejor presupuesto, cumpliendo con los tiempos y con la calidad y que debe de tener de acuerdo a la licitación que yo haya sacado, por ejemplo. Evaluar cuáles son los materiales que se requieren, que cumplan con la calidad que se requiere, con los planos de electricidad y de hidráulica también que se requiere. Es decir, estas son finalmente las tablitas ya últimas que son el resultado de un proceso y de un diseño previo para poder cumplir con todas estas características de este proyecto en particular. Evidentemente, mientras más complejo es el proyecto, pues mi matriz de marco lógico va a ser mucho más extensa y mucho más específica que lo que ahorita les presento como como el ejemplo para que se den una idea de a qué se refieren con todos estos elementos e indicadores que debe de tener su matriz de marco lógico. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? Aquí nos dijo que nos presenta ya las últimas tablas, ¿no? En caso de ir ahora sí que en el proceso, como meta final se coloca lo que esperamos, ¿no? Pero en caso de, digamos, el presupuesto es mucho más elevado, entonces se irán eliminando esos indicadores o ante eso, ¿qué se podría hacer? A ver, ¿cómo? ¿Por qué quieres eliminar el indicador? ¿Porque ya terminé de hacerlo? Lo veo de esta manera, de que tenemos una meta final clara, pero a la mera hora resulta que, por ejemplo, pandemia y se elevaron los precios, entonces nuestro presupuesto ya no va a alcanzar para esa meta final. Entonces, ese indicador, como ya no, el presupuesto ya está destinado para las diferentes y ese tiene un cierto, especificaciones de cómo se implementarán las demás actividades, el indicador queda fuera por el exceso del presupuesto o simplemente ¿qué se hace? ¿Qué se haría? Se ajusta porque, por ejemplo, si la instalación del alcantarillado fue más por la pandemia, porque no había los suficientes trabajadores y se les tuvo que pagar durante más tiempo, yo no puedo quitar el indicador y decir, pues con la pena ya no pongo alcantarillado. No, sí, o sea, sí dejo el indicador, pero tengo que hacer algún complemento. Por ejemplo, en el segundo año, incrementar el indicador porque pues se gastó más. Y tengo que decirlo dentro de la propia matriz. Ok, gracias. Pero no puedo eliminar el indicador así de un plumazo. Tengo que hacer los ajustes necesarios. Y la idea es que, bueno, que efectivamente, pues si tengo ese presupuesto, tratar de ajustarme a él, porque en el caso de las entidades públicas, pues nos dan un presupuesto y no nos los van a complementar aunque haya pasado pandemia o cualquier otra cosa. O sea, es difícil que tengamos más recursos. Entonces, pues bueno, ese es el problema también de que muchas veces algunos de estos proyectos pues no se acaban adecuadamente, no se cumple con la calidad que se establecía, se compran cosas más baratas con tal de terminar porque ya no tienen los recursos y eso genera pues resultados poco adecuados, por decirlo menos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda?
En los indicadores de por ejemplo, de los componentes, me parece, o de los propósitos, las ponderaciones esas también dependen ¿cómo se llama? Del estudio ya previo hecho, o igual estas las podemos establecer como en No. otras, ¿no? O sea, así como a ojo de buen cubero, no, deben de tener un sustento ¿por qué dijeron aquí, por ejemplo, el 20% o el 30%? Porque debieron de haber hecho estudios que les indicó que por lo menos pueden reducir en un 20% estos niveles de violencia. Yo hubiera querido aquí, porque si fuera únicamente nada más por una cuestión de buenas intenciones, pues yo hubiera querido aquí que se redujeran un 100%. Pero dadas las circunstancias, las condiciones, la situación de esa población, pues por los estudios o por los antecedentes que ellos tengan, nada más ponen un 20%. Y tendrán que decirnos cómo al final midieron este 20%, si fue a través de una encuesta, si fue a través de de una visita directamente a las casas, si fue a través de qué indicadores. Aquí me están dando nada más como el índice. Pero la próxima clase vamos a ver cómo miden, cómo se hacen esas mediciones, a través de qué datos van a obtener esta información o estos índices de aquí. En el caso, por ejemplo, de por ejemplo, las 68 familias beneficiadas, seguramente se levantó un censo y a través de ese censo se obtiene esta medida de 68. A través de ese mismo censo se sabe que hay 46 personas que son 46 mujeres que son cabezas de familia. Y al final de ese censo que se levantó, seguramente se obtiene que van a haber de esas 68 familias, son alrededor de 200 personas beneficiadas. ¿Sí? Sí, profesora. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces hasta aquí dejamos la clase de hoy. Para el próximo, de acuerdo a nuestro calendario, para el próximo jueves terminamos ya la parte de metodología del marco lógico, y entonces el martes sería el segundo examen. ¿Y cómo van con su trabajo? Vamos. ¿Ya casi lo terminan? Yo tenía unas dudas. Espérenme, a ver, primero, espérame tantito, Giovanna, ¿quién me estaba hablando? Yo, que si a mí y a mi equipo ahorita nos pueda dar un momento. Ah, ok, ¿cómo no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Giovanna? Sí, yo también quería pedirle unos minutos, maestra. Ok, ¿y no son del mismo equipo? No. Maite, ok, No. Entonces ahorita nos quedamos. ¿Alguien más? ¿Algún otro equipo que tenga dudas? Yo, profesora. ¿También? Sí. Pues entonces pues ya nos quedamos todos porque ya son 3 equipos. Bueno, hoy no les esta semana no les voy a dejar tarea con la intención de que vayan avanzando en su proyecto para que lo tengan listo para la próxima semana. Y si tienen, ¿cómo se llama? Los que quieran quedarse por alguna duda que tengan sus compañeros para ver si es la misma, pues aprovechamos. Entonces, si quieres primero, Priscila, ¿cuáles dudas tienen con respecto a su proyecto? Sí, gracias, profesora. Nosotros todo el tema de el área de la producción. Ajá. Y ya llevamos bastante avance. Lo que tenemos duda es en cómo usar el cuadro de alternativas y condiciones futuras. Entonces, habíamos hecho un ejemplo, pero creo que Giovanna también. Ahorita, ¿me ayuda? Escuchaba como eco, pero... Sí. Entonces, ¿que tienen dudas sobre cómo armar el cuadro de alternativas? Ah, sí. Bueno, yo sobre todo, porque yo les comentaba que cuando hicimos la tarea, usted nos mencionó que, por ejemplo, en la matriz de decisión, en las condiciones
predicciones futuras teníamos que plantear condiciones, pero midiendo un mismo rubro, digamos. Y entonces, porque por ejemplo, mis compañeras planteaban, bueno, hicimos primero el árbol, Nada más para que me quede claro. Ustedes me mandó Priscila un mensaje de que lo iban a hacer utilizando la metodología de marco lógico. Entonces, o utilizan la metodología de marco lógico o utilizan por ejemplo, en la matriz de decisión para una parte del resultado de un indicador de la matriz de marco lógico. Yo en principio no se los pedí con matriz de marco lógico porque es mucho más complicado y necesitan tener mucho más información. Si a ustedes les sirve en términos del orden en el que pueden organizarlo, está bien, como ustedes lo quieran. Entonces, pero son dos metodologías diferentes, y en realidad la que es más general es la metodología de marco lógico, que a su vez puede utilizar las otras para establecer los indicadores y las alternativas de solución, por ejemplo, en términos de los recursos que implica el costo de una o la otra, que es más complejo. Si ustedes, por ejemplo, están en la parte de producción, no sé de qué se trata su ejemplo, pero que implique, por ejemplo, la compra de una maquinaria, por decirlo de algo, en las condiciones futuras ustedes me tendrían que decir si hay una mayor demanda, si va a ser la misma demanda o si va a haber menos demanda. Y las diferencias que habría en términos de lo que si ustedes van a rentar una maquinaria, comprar una maquinaria o no comprar maquinaria, por ejemplo. Es que justamente es lo que a mí me generaba ruido, porque, por ejemplo, lo que mencionaban mis compañeras, nosotros vamos a usar hicimos el árbol de medios. Ustedes querían complementarlo con la matriz de decisiones, y entonces me decían que pondríamos las acciones en las alternativas y los fines en las condiciones futuras. Y entonces yo decía que no, bueno, al menos yo no le encontraba mucho sentido, porque uno, estábamos midiendo cosas distintas. Dos, pues los fines finalmente son cosas que tú esperas que ocurran, ¿no? Planeas hacer mil cosas para llegar a ese objetivo. Y en las condiciones futuras nos ponen más bien, pues eso, ¿no? Condiciones que nos lleven o que influyan en las actividades que vamos a hacer. Sí, son dos cosas diferentes. Las alternativas de solución las pueden, si lo quieren hacer a través de la matriz de marco lógico, eso les va a ayudar para la parte de los indicadores, de la medición de los indicadores. O cómo qué alternativa de alguna de las acciones van a decidir, no como el planteamiento original de su problema. Y yo tenía una duda, profesora, porque para todas. Es que bueno, aquí yo la verdad es que nosotros lo que estamos haciendo es agarrar el árbol, o bueno, la metodología de marco lógico, pero porque nuestro problema no es tanto de maquinaria o cantidades, es más un problema organizacional. De hecho, pues estamos haciendo así, pero en sí, bueno, lo que estamos haciendo ayer era que quería como verlo muy separado. Por ejemplo, quería ver el problema de manipulación, que no sé, se leía o que había muchos errores, pero yo lo quería ver como fraccionado, o sea, saber como un síntoma del problema y no como el problema. Y de hecho, el problema era cómo íbamos a acomodar la matriz, y solo la clase bien, si utilizamos como alternativa de la capacitación, que podría obtener, por ejemplo, respecto a la producción, pero con varias alternativas, si se están vendiendo esas, pero respecto
pueden meter el árbol de decisiones en su árbol de causas y efectos de la metodología de marcológico. Son dos métodos de desarrollo y el análisis de problema muy diferentes. Ajá. Entonces, no pueden poner bien parte de decisiones rurales en el árbol de problemas de la metodología de marcológico, que es un momento totalmente diferente. Pueden hacer el análisis como desde el punto de vista analizar la metodología de marcológico, sí. Ajá. Pueden analizar problemas de análisis, pero la parte de desarrollo de cuál es un futuro que va a pasar, no lo pueden meter como parte del análisis del proyecto de metodología de marcológico. Son dos momentos diferentes. Ajá. Si ustedes, por ejemplo, quieren analizar la opción y si hay merma o no hay merma en la parte de un componente que van a incluir como parte de su propósito y su fin, ahí sí lo pueden incluir. No en el planteamiento de marcológico, del marcológico. ¿Eso queda claro? Sí, es como lo hemos pensado, pero bueno. Ajá. ¿Saben qué? Antes de lo que lleva, yo se los reviso. ¿Les parece? Porque ahorita además estoy yo, entonces no sé de qué es lo que ustedes están viendo, y mejor me lo mandan, yo le doy una revisada y ya lo revisamos para la próxima clase después de la clase, ya sobre algo que ya sé que me están hablando. Y profesora, una última palabra, bueno, esto ya es más de mi conocimiento por el tema del trabajo del equipo. No es que yo quisiera usar probabilidades, sino más bien yo tenía la duda, porque recuerdo que cuando hicimos el tarea igual, mencionaba que evidentemente no íbamos a poder usar probabilidades en las casillas, porque era un caso hipotético el de la tarea. Y por eso nos había dicho que pusiéramos como lo que esperábamos. Pero según lo que yo entendí, es que la matriz de sí tiene que tomar como números, digamos. Esta fue una situación como de, bueno, a falta de esto pondremos esto, pero en sí la matriz sí tiene que llevar como probabilidad. Sí tiene que llevar. Pero entonces, en ese caso, me podrían decir que, bueno, que esa parte del trabajo lo podrían analizar utilizando esa matriz con la información pertinente, por ejemplo. Ok. Pero que en este caso, pues, ustedes no tienen porque es justamente hipotético. Ok. Sí. Bueno, me mandan su trabajo para que yo lo pueda revisar y les diga si van bien o si se regresan. Ok. Ajá. De nada. ¿Alguien más? Ahora, ahorita justamente es el momento. Todas las dudas que tengan, seguramente van a tener, ¿cómo se llama? Confusiones. Uno va a tener una idea, otro va a tener el otro, uno va a tener una propuesta. Evidentemente, pues es parte justamente de que hagan el trabajo y de que tengan diferentes opciones. No es que una esté mal ni otra esté bien, es simplemente que están tratando como de empezar a armar y hacer la propuesta de su trabajo. Entonces, si ahorita tienen dudas, está perfecto. Ya las van a ir, ¿cómo se llama? Las vamos a ir como revisando a ver qué es lo que causa esa confusión para que puedan terminar su proyecto de manera adecuada. Eso va para todos. Por supuesto que ahorita van a tener puntos de vista diferentes, no todos van a estar de acuerdo y la idea es también parte del trabajo en equipo. No es que una esté mal, otra bien o otra regular, sino que son como diferentes puntos de vista que también tienen que llegar a solucionar para poder presentar de la mejor manera su trabajo. ¿Alguien más alguien más tenía dudas? Porque fueron 3. Sí, profesor. Adelante, Maite y Edith. ¿Son del mismo grupo? No. No. Ok, a ver, entonces, Edith.
No, profesora, yo no. Ah, perdón, no leo. Maite. Maite. Maite, ¿y quién más? Y Valeria. Y Valeria. ¿Ustedes sí son del mismo equipo? No, tampoco. No. Ok, entonces, a ver, Maite primero y luego Valeria. Pero queríamos ver si lo podíamos compartir la pantalla. Ajá. Entonces, ¿son el equipo de Maite, Pablo, Alan, Ana Karen y Pamela? Sí. Ok. Bueno, en esta parte a nosotros nos tocó recursos humanos y nos enfocamos en una empresa, McDonald's, porque tienen un problema en recursos humanos que es la rotación excesiva de personal. Entonces, en esta parte de los objetivos, que eran necesidades, deseos, expectativas, misiones y metas y objetivos, teníamos la duda de si lo hacemos más general, porque en expectativas y misiones, metas y objetivos lo hicimos como más general o más particular, que es lo que hicimos en necesidades y deseos. Entonces teníamos esa duda de si lo hacemos más a lo general de la empresa como tal, o si nos enfocamos, por ejemplo, en una sola sucursal. Igual, aquí pusimos que un ejemplo de la situación de la rotación de personal, pues es una sucursal de Parque Hundido. Entonces, no sabemos si nos enfocamos más a lo general o a lo particular. No, lo tiene que hacer, o sea, mientras más específico de esa sucursal sea, mejor. Pero evidentemente las metas y los, ¿cómo se llama? Y los objetivos deben de ser metas y objetivos de McDonald's en general, porque tienen unas metas, digamos, para misiones y metas generales para todos los empleados. Entonces, lo que tendrían que considerar ahí son cuál es la misión que ya la empresa les asigna o tiene pensado, tiene más bien determinado para todos los empleados, y cuáles serían las necesidades particulares de esa sucursal. Ok, sí, es que justo la parte específica tiene que ver con esa sucursal porque es la que supongo ustedes conocen. Pero la parte de la política, digamos, general de la empresa, pues esa sí no la pueden cambiar, y eso va a depender, eso se va a ver reflejado en todas las sucursales de la Ciudad de México y de Colombia y de Estados Unidos, porque es la parte, digamos, de la misión empresarial, digamos, que tiene McDonald's como tal. Ok. Y otra cosa que no nos queda clara es esta parte de alternativas de programas y relaciones de agentes. Sí, ¿quiénes son cómo se llaman los que están involucrados en esta problemática? ¿Quiénes son los que están vinculados con, o si ustedes van a ser el personal, a quién le va a dar servicio? Por ejemplo, el personal que tiene que ver con los clientes, que tiene que ver también con todos aquellos, los jefes, que tiene que ver con el área de contratación de recursos humanos. Los agentes son todos los que están involucrados y cómo se vinculan como un sistema como tal, como ustedes lo están analizando. ¿Dónde van a estar los clientes? ¿De qué lado van a estar los clientes? ¿De qué lado van a estar los jefes? ¿De qué lado el área de capacitación? ¿De qué lado los empleados? Ok, entonces ahí podríamos hacer como un cuadro para... Sí, o una diagrama en donde pongan dónde están todos los diferentes actores involucrados en el problema. Ok. Perdón, ¿programas exactamente a qué se refiere? Alternativas de programas tendrá que ver con qué es lo que ustedes están, procesos están ustedes considerando como parte del análisis de su problema. Y por lo tanto, en esos procesos, ¿qué actores están involucrados? Programas son procesos, son proyectos, son trabajos, son dependiendo de lo que ustedes estén analizando. En este caso puede ser el programa de contratación, el programa de capacitación, el programa de
los procesos dentro de los diferentes empleados que tienen ahí en McDonald's. Sí, es que justamente es lo que habíamos pensado, pero tenemos todavía la duda. Nos preferimos preguntarle antes de seguir avanzando. No, perfecto. Muchas Ahorita gracias. es el momento de que pregunten y que además se vea que todos los demás compañeros puedan compartirlo para que si andan en las mismas, pues todos resuelvan la misma duda si es que la tienen. ¿Sí? Sí, nada más. ¿Nada más, Maite? Ok, pues listo. Estuvo más fácil. Valeria. Sí, profesor. ¿Alguien tiene prendido un micrófono que está haciendo muchísimo ruido? Sí. Gracias. El de Jesús. Ajá. Era en la parte de la definición del problema. Ahí nos pone como ciertas características que debe tener la definición del problema. Y una de mis dudas es que si todo esto lo tengo que redactar en un párrafo o lo puedo hacer como por separado. Por ejemplo, primero identificar los receptores de los clientes cuyas necesidades deben satisfacerse. ¿Se lo puedo hacer como apartados? Como subtítulos. Pueden poner así como sangrías, digamos, como viñetas con cada uno de esos, y al final me tienen que poner un párrafo en donde describan la problemática. A partir de las consideraciones anteriores, el problema es tal. Todos esos puntos que yo les puse para definir el problema son consideraciones que ustedes tienen que pensar a la hora de escribir en blanco y negro su problema. Okay, profesora. Otra de mis dudas era en la parte que dice que en un enunciado explicar el grado del cual se van a satisfacer esas necesidades. No me queda muy claro. A ver, ¿me lo puedes repetir otra vez? Sí, dice en un enunciado para explicar el grado del cual se van a satisfacer esas necesidades. Es decir, por ejemplo, ustedes están en, ¿qué les tocó? Mercadotecnia. Entonces, por ejemplo, en una campaña ustedes van a lanzar una campaña de publicidad para promover un nuevo producto. Y sus necesidades que son, pues que la campaña llegue a una gran cantidad de población para que conozcan su producto. Esas son sus necesidades. Esa campaña, ¿qué porcentaje podría cubrir esas necesidades? ¿Creen que lleguen al 50% de la población? ¿Objetivo? ¿Creen que lleguen al 20%? ¿Creen que sea solo un 10% o al 100%? O va a llegar a un porcentaje de la población esta campaña, pero además van a llevar, por ejemplo, parte de van a hacer otro tipo de promoción de publicidad, como sería entregar muestras gratis, por ejemplo. Y eso cubriría otro porcentaje de sus necesidades. A eso me refiero. Ok. Otra. En donde dice evaluación de las cosmovisiones de la gente involucrada. Que eso de la palabra las cosmovisiones le saca roncha, ¿verdad, muchachos? Sí. Cosmovisión se refiere a la personalidad de los actores que van a estar involucrados. Les decía yo, por ejemplo, si es una campaña, por ejemplo, a ver, algo que no nos saque ronchas a todos, si es una campaña, por ejemplo, para niños. Entonces, en una campaña para niños, tú tienes que pensar en ese rango, digamos, de edad que van a tener los niños. Entonces, no les vas a hacer una publicidad con, por ejemplo, con groserías, no les vas a hacer una publicidad con doble mensaje, no les vas a hacer una publicidad con desnudos, no les vas a hacer una publicidad con cuestiones, ¿cómo se llama?, que tengan que ver con adicciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la personalidad que tú tienes que contemplar, o la cosmovisión de esa campaña, pues está dirigida a niños, y los niños pues debemos de tener como mucho mayor cuidado en términos de a quién va dirigida esa campaña. Si, por ejemplo, ustedes van a hacer una campaña para un grupo religioso, pues entonces tienen que pensar que para el grupo religioso, pues no pueden también cubrir ciertos temas. Por ejemplo, hay ciertos grupos religiosos que tienen prohibido el alcohol. Entonces, pues no van a involucrar dentro de esa campaña nada que tenga que ver con ingesta de alcohol, por ejemplo.
Entonces, a eso se refiere con la cosmovisión. ¿Qué características en términos de su manera de ser, su manera de pensar, sus códigos, su ética, sus conceptos religiosos, sus conceptos, ¿cómo se llama?, morales, sus conceptos éticos, están involucrados, o tú los tienes que involucrar en términos de lo que vas a trabajar, por ejemplo? A eso se refiere con la parte de la cosmovisión, que uno entienda, digamos, todo el área, digamos, en términos de las cuestiones sociales involucrados con los actores en el que están, en el que van a plantear su trabajo o su problemática. Entonces, por ejemplo, la cosmovisión de la gente involucrada en nuestro caso sería, estamos trabajando en una empresa gasera. Entonces la cosmovisión sería como dirigido a empresas y a amas de casa, entonces sería como la publicidad y todo dirigido a ese mercado. Exactamente. Y bueno, ¿y qué esta gasera, qué características tiene? Ajá. Es decir, si por ejemplo es una gasera que tiene que ver con cuestiones también del ecosistema y con cuestiones también de que es una empresa verde, entonces si es una empresa verde, pues será una gasera de gas, ¿cómo se llama? El que va subterráneo, por decirlo de alguna manera, no sé qué gasera sea, ¿no? Entonces, que es como una empresa verde, entonces que de esa manera hay mayor seguridad, mayor cuidado con el ambiente y cumplen con esas características. Todo lo que tiene que ver también con empresa con responsabilidad social y con empresas verdes también está involucrado con esta cosmovisión. Porque no es lo mismo una empresa que no tenga responsabilidad social a una que nada más quiere pues las ganancias, por decirlo de alguna manera. Si tiene algún aspecto de eso, lo tiene que introducir también. Entonces, en la cosmovisión sería como redactar las características, más o menos. Ajá. ¿Cuál es tanto como el de la perfil? empresa como a quienes van dirigidos. Exactamente, como de los clientes, de todos los que se van a ver involucrados. Ok, profesora. Ya la última era en la parte que dice que hagamos un recuento de los recursos disponibles, por ejemplo, los tanques que tiene la empresa de llenado, la maquinaria, eso. Exactamente, recursos materiales, recursos económicos, recursos de personal. ¿Cuántos camiones maneja? ¿Cuáles son cuántos empleados tiene? ¿Ustedes de qué se trata el de ustedes? Es de una empresa de gas. Sí, pero está con mercadotecnia, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen que ver con un nuevo producto, qué personas están desarrollándose en el producto, si cuentan con recursos extras o no, si la campaña la mandan a hacer fuera de la empresa o ahí mismo la pueden desarrollar. Entonces, los recursos son de todo tipo, materiales, personales, económicos, de sistemas. Ok, profesora, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, profe, una última duda. Justo en el grado a satisfacer, nosotros pusimos literal como alternativas que proponemos para medir el grado de satisfacción de los empleados generales. Por ejemplo, proponemos implementar una línea telefónica interna y anónima para empleados donde puedan dar quejas y sugerencias. Entonces, ¿sí vamos bien en esa parte? Porque es que como preguntó mi compañera, me dio la duda. ¿Pero para qué quieren la línea de telefónica? Porque les digo que nosotros desde Recursos Humanos... Sí, de Recursos Humanos y de McDonald's, sí, por eso... entonces, justamente para que los empleados puedan dar pues sus quejas sobre los gerentes, porque nos enfocamos más a empleados generales,
Entonces, un problema que vimos, pues, es que luego los gerentes tratan mal a los empleados y pues ellos no se pueden quejar. Y entonces, ¿estás cubriendo una necesidad o más bien estás ayudando a resolver la problemática de esa manera? La necesidad tendría que ver con el grado de satisfacción de los empleados que se sientan cómodos. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que tengan confianza, que trabajen con gusto los empleados, que se sientan cómodos dentro de la empresa, que se sientan parte de la empresa, que se sientan como un activo más de la misma. Eso sería el grado de satisfacción. Y el que tengan una línea telefónica para quejarse, pues no sé qué, eso es una alternativa para que se puedan resolver los problemas de mejor manera, pero no que tengan como, que cubran las necesidades para resolver la problemática, o la necesidad a la que tú quieres que quieran llegar o que cubran a través de la resolución de esa problemática. No sé si me expliqué bien. Creo que sí. Entonces, esa sería nuestra alternativa para resolver el grado de satisfacción. Exactamente, pero ¿en qué grado de satisfacción quieren ustedes llegar? Eso es lo que ustedes me tienen que decir, si es parte de los resultados de resolver esa problemática. Las necesidades que quieran cubrir, que tengan un mejor grado de satisfacción los empleados. Entonces, en esa parte, por ejemplo, le podemos poner que nuestro grado de satisfacción es que se sientan parte de la empresa. Por ejemplo. Ok. ¿Qué es lo que ustedes determinan como grado de satisfacción? Para ustedes, ¿qué es grado de satisfacción? ¿Cómo lo describen? ¿Cómo lo definen? Porque para mí, por lo visto, puede ser una cosa y para ustedes otra. Y para los gerentes otra. Y para la empresa otra. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que describir qué representa el grado de satisfacción y que en ese sentido, esa es la necesidad que ustedes quieren cubrir. O lograr, más bien. Ok, profesor. Sí, ya quedamos claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces pues hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos vemos el jueves.